Hola a todos, que estén teniendo un lindo y bendecido día, que todo lo que estén haciendo les salga perfectamente bien. Es un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio y hoy quiero compartir una cápsula de un tema que es importante en nuestra vida en general y en nuestra vida espiritual, y un tema del cual no se habla mucho, y es el amor a nosotros mismos. Para comenzar, el amarnos a nosotros mismos es un mandato de Dios que está contenido en Mateo 22, 34, 40, que dice una enseñanza de Jesús. Dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, también está contenido el mismo mandamiento, y al final, en el versículo 31, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, que la vida cristiana se compone de cumplir con tres mandamientos al final de cuentas. El primero es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Luego, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. O sea que el amarnos a nosotros mismos es un mandamiento de parte de Dios. Ahora, no significa lo mismo el mandamiento bíblico de amarnos a nosotros mismos que lo que para el mundo significa amarse. Amarse para el mundo es un amor egocéntrico, un amor egoísta, un amor centrado en sí mismo, un amor ensimismado, o sea, dedicado a sí. Mientras que acá nos pone las tres prioridades. Es amar a Dios con todo nuestro ser, que es la garantía de que no vamos a caer en ese amor egoísta. Luego, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, que son dos mandamientos simultáneos. Es para podernos amar correctamente a nosotros mismos, necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Romanos capítulo en Romanos 12, versículo 2, la palabra de Dios dice que no pensemos como piensa el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces necesitamos un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento, para comenzar, implica el ser salvos. Amarnos a nosotros mismos comienza por ser salvos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vida eterna significa vida plena, vida abundante. Por lo tanto, si nos amamos a nosotros mismos, vamos a buscar tener vida abundante y no tener muerte. Para ello necesitamos apartarnos del pecado, y la forma de apartarnos del pecado es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, ser salvos. En Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8 nos da otra razón de por qué es importante ser salvos como el primer paso para amarnos nosotros. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ocuparnos del Espíritu inicia con ser salvos. Vivir en la carne, dice también la palabra, en el siguiente versículo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La vida viene de parte de Dios, la vida abundante, la vida plena, el bienestar de nuestra vida depende de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 nos enseña que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, la vida en abundancia es un derivado de reconocer el señorío de Cristo. Vivir en la carne es no agradar a Dios y por lo tanto no somos libres, no podemos tener vida plena ni vida abundante y no tenemos libertad porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Por lo tanto es fundamental creer en Jesús, entregarle nuestra vida, hacer a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en él es tener vida eterna, y tener vida eterna es tener vida plena, vida abundante, bienestar. Porque no envió, y note lo que dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nos amamos, necesitamos creer para no ser condenados. Si no nos amamos, vamos a seguir en nuestros delitos y pecados y vamos a ser condenados. Y eso es no amarnos a nosotros mismos. Y creer es tener la certeza, la convicción de que Dios es Dios y que necesitamos vivir conforme a su voluntad. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 nos da la clave para ser salvos. Dice la palabra, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En resumen, amarnos comienza por entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, por ser salvos, por salir de la condenación, por salir de nuestros delitos y pecados. Y ser salvo implica reconocer el señorío de Cristo, reconocer que hemos pecado, que no podemos solos, pero que con la ayuda de Dios sí podemos. Y comenzar a caminar en conocer la palabra, en tener intimidad con el Señor, de tal manera que seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Si tú no has sido salvo, o si habiéndole entregado tu vida a Cristo, estás apartado o alejado de sus caminos, hoy es el tiempo para reconciliarte con Él. Y para ello yo te pediría que hicieras una oración desde tu corazón, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole perdón por haber vivido tu vida apartado de Él o una parte de tu vida apartado de Él y entregándole tu vida al Señor y pidiéndole que Él sea el Señor y Salvador tuyo. Y para ello yo voy a hacer una oración que usted puede seguirla o que usted puede hacer su propia oración con sus propias palabras, pero que al final de cuentas es creer en el corazón y confesar con nuestra boca. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, yo bien vengo delante de ti reconociendo que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo nada, que he pecado, Señor. En esta hora yo me arrepiento de mis pecados, reconociendo que tú veniste a morir a la cruz del Calvario para el perdón de todos mis pecados. Señor, yo en este momento me arrepiento de la vida que he llevado y te pido, Señor,
que tú entres a mi vida, que tú habites en mi corazón y que yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y la palabra de Dios dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y a todos los que creen en su nombre, les ha hecho hijos de Dios. Así que usted tenga la seguridad de que el Señor ya no lo desecha, tenga la seguridad que ha pasado de condenación a vida, que ha pasado de maldición a bendición y a mantenerse firmes en el Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde, que todo les salga bien.